entonces bienvenidos una vez más a esto que es Zapala cuenta su historia, un programa donde distintos personajes, distintos ciudadanos de nuestra ciudad nos cuentan qué es lo que fue pasando con el correr de los años. Facu, ¿cómo andamos? Todo bien, tranquilo, acá andamos trabajando y haciendo más entrevistas. Bueno, mucho trabajo por lo que veo esta semana. La verdad que sí, bastante ajustadita, pero bien, sí, trabajando firmes con eso. A pesar del frío, vamos a seguir entrándole a las no nos para notas. nada con eso, así que... Perfecto. Bueno, como decíamos, mucho frío esta semana en la ciudad de Zapala y aparentemente se viene una ola polar y así que a abrigarse y a tener, obviamente, no esta conducta que tengo yo de manga cortas. Bueno, acá, obviamente, en el canal estamos un poco más templados, pero afuera hace bastante frío. Nosotros nos vamos a presentar, bueno, Facundo Curaqueo me acompaña, mi nombre es Héctor Roldán, este es Zapala cuenta su historia. En las cámaras está el equipo de TV Cop, Martín Rodríguez, Horacio Roldán. En la edición está DM y, bueno, la idea y la dirección a cargo del señor Adrián Berkovich. Facu, nos metemos en la primera de las notas que tenemos hoy. Dale, hoy tenemos la entrevista con Mario Gil, que nos cuenta un poco de los tiempos de Zapala, de anécdotas, de cómo se divertían ellos cuando eran chicos, así que yo creo que está interesante como para saber. Bueno, una cuestión también que tiene que ver es esta cuestión de las distintas culturas, ¿no? Claro, que habían en nuestra ciudad y la relación que tenían entre ellas en eso. Claro, él pertenece a la colectividad israelita, así que cabe destacar eso también. Bueno, vamos entonces a la primera de nuestras notas en el día de hoy. De Zapala cuenta su historia junto al señor Mario Gil. Llegamos a la casa de un amigo, vecino, de una familia muy tradicional de la localidad, con Mario Gil, que nos va a contar un poquito su historia, sobre su familia, su llegada a la localidad, desde donde vinieron ellos a quedarse, a radicarse definitivamente en Zapala. Así que Mario, gracias por recibirnos en tu casa y que tengas una buena noche. Y bueno, vamos a empezar a indagar un poquito la historia de la familia, tu historia, tu juventud, tu infancia. Así que quisiera en principio que me contaras cómo fue que la familia se vino a radicar definitivamente a Zapala. Mi padre viene de Alemania, después de la posguerra mundial, la Segunda Guerra Mundial, viene escapado de la guerra, su padre fallece en la guerra y se trae a su madre. Y mi madre la conoce acá, es paraguaya, también de nacionalidad alemana, pero viene de Paraguay. Él viene primero con la familia Rosauer, viene a Buenos Aires, ahí como todo inmigrante, busca su trabajo y encuentra con la familia Rosauer, una familia muy conocida, que ellos tenían campo en Chuel. Trabajó un tiempo con ellos, dejó a su madre en Buenos Aires y al tiempo lo mandan a Andacollo, cuando lo único que había era tren. Él viene en el tren y bueno, cuando llega a Zapala, ya esto era un páramo y de acá a Andacollo era el fin del mundo. Así que él conoce a sus paisanos judíos y bueno, cuando los conoce se queda un tiempo acá y de acá ya no salió más para ir a Andacollo, ya que era una distancia muy leja. Así que se queda radicado acá en Zapala. Él trae su madre, se casan en Buenos Aires y trae su madre a Zapala a vivir con ellos. Y de acá encuentra un trabajo que era en la firma Abraham Lerman, que después fue la Casa Burchill. Siempre compró esta casa a donde vivimos nosotros, se la compró a Mario Torresín y lo dejan de encargado en la casa Alberto Lerman. Lerman se queda un tiempo, era el dueño de después Casa Burchill, a donde él después de un tiempo compra la firma y se asocia con David Burstein, y por eso se llama Casa Burchill, de David Burstein y Hans Schild. Casa Burchill es un empalme de los dos apellidos. Él se casa, tiene 3 hijos,
mi hermano mayor Norberto, yo del medio Mario y mi hermana menor Claudia. Norberto se va a los 7 años a estudiar a Buenos Aires, a un colegio alemán. Nosotros con Claudia nos quedamos acá en Zapala y bueno, muy chico mi madre fallece de cáncer cuando yo tenía 11 años. Mi hermano queda en Buenos Aires y Claudia también en Zapala. Acá hicimos toda la primaria con Claudia en la escuela número 1, que los quedaba a 3 cuadras de casa. En esa época no había asfalto, no había nada. Zapala era una ciudad muy, muy lejana a Buenos Aires, y bueno, pero nos criaron bien. Mi padre con un sacrificio nos mandó a la escuela, nos crió en Zapala. Después de un tiempo, Claudia se va a Buenos Aires, hace la primaria y la secundaria, y ella emigra a Buenos Aires y me quedo solo en Zapala. Después mi padre se enferma y fallece, y yo sigo con el ramo que él tenía de acopio frutos del país, que la famosa Casa Burchil, que era una casa mayorista. En esa época Zapala era el centro de la provincia, y bueno, él surtía todo el interior, la gente venía y llevaba toda la mercadería, se cerraba las cordilleras, eran nevadas de antes, no las de ahora, que se cerraba todo el interior, la gente venía, se surtía de mercadería en el verano y recién volvía en noviembre, diciembre a hacerse de vuelta de mercadería. Entonces la famosa Casa Burchil le proveía de toda la mercadería que necesitaban los negocios del interior: Andacollo, Chosmalal, Las Ovejas, Aluminé, el Lago, Moquehue, que habían caminos todos de ripio. Venían las carretas con los bueyes a Zapala. Bueno, era otro Zapala. Te puedo también contar de mis vecinos que tuvimos. En ambos lados estaba Aldo Torresín y Carlos Torresín, que tenían el taller mecánico. Después estaban los Acharanok, estaban Berkovich, Pospísil, Crespo, el Baratillo de Crespo, a los alrededores, Casa... el Águila Cordillerana, Oserovich, Agenblit. Habían un montón de paisanos y no paisanos. La verdad que Zapala era muy acogedor, nos conocíamos todos. Yo me acuerdo los vientos, te puedo comentar los vientos que había en Zapala. Cruzábamos el paso a nivel con Antiparra porque los cardos rusos daban vuelta, y hasta los vagones del ferrocarril, el viento que corría, los vagones los movía. Bueno, tengo muy lindos recuerdos de mi infancia de Zapala, muchos amigos, los Colombo, la fábrica de Colombo. Pasábamos las Navidades con la familia Colombo, la familia Suane, que lamentablemente no hay ninguno de ellos, queda la señora de Néstor Suárez. La familia Vidal, que te puedo contar una anécdota. Una vez ellos estaban, el padre de Checho Vidal trabajaba en la fábrica de madera terciada de Colombo, y siempre había rivalidad con los Colombo y los empleados de Colombo contra nosotros. Los agarrábamos a palo. Ir hasta la fábrica Colombo era un trayecto, era un páramo allá arriba, y bueno, después las nevadas, los tirábamos en trineo, de ahí en la calle
No, bueno, no me Garaita. Bueno, los tiramos de un trineo que me trajo mi padre de Europa, me acuerdo. Lo trajo y era toda una novedad, los tirábamos todos en el trineo, nos llevaban él tenía un Gladiator y nos tiraba con el Gladiator y dábamos vuelta por todo Zapala con el trineo. Bueno, no sé, hay tantas anécdotas que en este momento no recuerdo, pero la verdad que tuve una infancia muy linda y muy lindos recuerdos de mis primeras maestras. Te puedo hablar de Subat, la Beba Subat, Lala San Martín, la señora de Barbeito, La señora Suárez. Después de Garbarino, Díaz Villar, qué sé yo, hay el profesor de la escuela normal. Yo hice la secundaria en la escuela normal, en la vieja, lo que era al frente, hoy es el distrito de educación, ahí estaba la escuela normal, nos escapábamos, me acuerdo, nos íbamos al chancho, al satélite, ahí nos hacíamos la rata en el satélite, que hoy lamentablemente está todo abandonado eso. Pero este lado era impresionante, la cantidad de gente que había, no existía el otro lado, era un páramo. Hoy en día quedó este lado, el lado viejo, y Zapala se extendió todo hacia las Lajas. Para ir, no sé, el correo estaba en el ferrocarril, al lado de la casa Tazzone. Bueno, Tazzone ahora, porque Tazzone también estaba al frente del cine moderno. Todos los domingos íbamos a ver Fu Manchu, la serie Fu Manchu, y después nos cruzábamos al Moca a tomar una crush, como era, y al lado estaba Odeto con su librería y vendía... Ondetti con la librería, pegado al cine moderno. Era todo, para nosotros, Casa Eliber, para nosotros era todo un acontecimiento ir al cine a ver Fu Manchu. Así pasaba Mario Gil, nuestro primer invitado del día de hoy. Momento de hacer una pequeña pausa comercial y enseguida regresamos con más historias de nuestra ciudad. No se vayan. Ya estamos de regreso con más Zapala Cuenta Su Historia y vamos a presentar ahora, a darle paso a nuestro segundo invitado del día de hoy, que es el señor Wajid Adem. Bueno, Wajid Adem nos cuenta cómo vivió Zapala desde su nacimiento y también, obviamente, vamos a estar hablando acerca de la parte comercial, el comercio de su familia, y un punto muy interesante que tiene que ver con lo dificultoso que era en aquellos tiempos trasladarse dentro de el pueblo de Zapala. Bueno, además vamos a estar hablando de cómo se divertían cuando eran niños estos hoy ciudadanos de nuestra ciudad de Zapala que se toman un tiempito para contarnos su historia. Vemos la nota. Las primeras impresiones son las más, no sé si decirte difíciles, pero que te quedan grabadas por el sacrificio que hicieron, por ejemplo, mis padres en aquellos tiempos, que no había agua, no había luz, no había sistema cloacal, era muy difícil, pero yo me acuerdo, te imaginas que me puedo acordar bien porque tengo apenas 16 años menos que Zapala. El sacrificio que se hacía, pero se trabajaba con ese espíritu, ese ánimo, esa alegría, ¿viste? Que digamos que se fue perdiendo a través del tiempo.
o será por el entusiasmo que traían los inmigrantes, ¿viste? Pero fue una época difícil, pero muy linda, ¿eh? Yo recuerdo mucho. Yo me acuerdo mucho porque, yo no sé, yo me daba mucho con las personas, con los auténticos de acá, los mapuches, digamos. Vos sabés que yo aprendí un poco del idioma y ellos aprendieron un poco de árabe, aunque no quieras creer. Yo les enseñaba a contar alguna que otra palabra o mala palabra, ¿viste? Y yo aprendí bastante, ahora ya las tengo medio olvidadas, ¿no? Pero era una época difícil pero linda, te digo. A mí me parece que valió la pena, porque mira Zapala lo que es hoy en día, ¿no? ¿Quiénes eran tus padres? Mi padre era Alfredo Adem, era del grupo de hermanos que vino Adem Hermanos. Mi papá vino primero con uno de los hermanos de él, Juan, es decir, vinieron dos Adem, y después trajeron a los otros dos hermanos, y trabajaron, eso sí que trabajaron, mira, yo siempre lo digo y vale la pena decirlo, yo no sé si servirá de algo, pero vos vieras, ellos vinieron realmente sin saber el idioma, sin nada, y empezaron a trabajar igual con entusiasmo, porque ellos antes eran mercachifles, empezaron, vendían recorriendo un poco el pueblo, un poco el interior, y se fueron haciendo, hicieron un sacrificio tremendo y fueron progresando, pero gracias al sacrificio que hicieron. Porque, yo no sé, te voy a decir, porque había o hay una cierta crítica a ese tiempo, porque uno progresó, porque avanzó e hizo un capital, como si estuviera mal. Yo te puedo asegurar que la firma de mis hermanos en aquel tiempo, yo era chico, pero veía todo y entendía lo que hacían mis padres, el sacrificio que se hacía y cómo atendíamos a la gente de acá. Porque vos viste que en esa época cada casa, cada negocio tenía como un patio, porque los que venían del campo con carros y bueyes no se iban a ir al otro día, se quedaban 10 días, 15 días y se albergaban ahí. Y yo me la pasaba atrás con ellos en el fogón que tenían, en la piecita, conversando y viendo cómo era y cómo los trataban, ¿no? Porque eran tiempos muy difíciles en el sentido para esa gente. Cuando les pasaba algo, se enfermaban, no había quien, o había que trasladarlos a Neuquén, era todo un problema. Era una de las cosas, te digo, que ayudábamos. Y aparte se les proveía y se comerciaba como correspondía, sin ningún engaño, digamos. Fue una época de mucho sacrificio y te puedo garantizar, porque me la acuerdo bien y yo en esa época tenía lucidez, es decir, tenía ya, te estoy hablando, 8, 10, 12, 14 años, que uno ahí en ese momento hablaba todo. ¿Qué era lo que más se vendía en casa Adem y a quiénes se le vendía? Bueno, todos los que venían de los alrededores, de los campesinos, paisanos, como quieras llamarle, y se vendía mucho lo esencial, harina, jabón, se vendía bebida, pero ahí había que tratar de frenarlo, vos sabés que era difícil. Vos pensás, los inmigrantes que venían, que no conocían el idioma, a un ambiente nuevo, y esa gente que venía del interior y se encontraba con algo que le podía brindar cosas, era difícil, ¿sabes? Que a veces había que quedarse hasta las 12 de la noche abierto el negocio, porque no te lo dejaban cerrar ellos, ¿viste? Siempre querían algo, y como en ese tiempo, Zapala no había nada. El que iba al negocio, había un mostrador donde se vendía vino en copas, la famosa mortadela, pan, y los tipos con eso estaban enloquecidos y no te dejaban, y charlaban ahí, tomaban y comían, y uno lo tiene que esperar o entender. Y aparte que a veces era difícil, te digo, porque mi papá, vos sabés que nunca jamás lo usó ni pasó nada, pero siempre tenía, en aquellos tiempos se podía, todo el mundo tenía un revólver abajo el mostrador, porque
Era, te puedes imaginar, personas difíciles, cuando algunos de mala vida, digamos, pero nunca, gracias a Dios, pasó nada. Pero te quiero decir cómo era el ambiente difícil todo para trabajar. Tenía lo bueno, lo malo, lo regular, está todo mezclado. Pero te puedo asegurar que, conclusión, lindo, bueno. Wajid, ¿cómo era Zapala en aquel entonces, geográficamente? ¿Hasta dónde llegaba? ¿Cuáles eran los límites? Pero mira, los límites eran muy poquitos. Nosotros teníamos negocio al otro lado, cruzando el ferrocarril, la vía, 2 cuadras hacia el oeste. Por ahí teníamos el negocio. Para ir a donde actualmente está la Galería Odeto, era una odisea. Era como hacer un viaje no sé a dónde, ¿viste? Había unos médanos. Era hacer un viaje, era una cosa así todo muy, muy, muy separado. Y de noche no te digo, mejor no salir porque no había luz. Una de las costumbres que a mí me retan siempre, yo la conservo todavía, yo camino por la calle. Es algo más fuerte que yo, porque en ese tiempo no podías caminar por otro que por medio de la calle. Primero porque no había luz, después por los perros, ¿no? Y que no había casa, así que era tremendo. Vos ibas con una linternita y era difícil, era difícil. ¿Y los niños qué hacían aquí? ¿A qué jugabas vos cuando eras chico? Mira, en esa parte yo tuve suerte. En esa parte tuve suerte porque desde muy chico tuve la suerte que me mandaron a estudiar a Buenos Aires. Pero los juegos infantiles de acá de ese tiempo, por empezar, los juguetes ni los conocíamos. Pelota de trapo, armar un muñeco con una arpillera y unos palos. Lo que sí había bastante era la bolita, jugamos bastante la bolita. Después, un poquito más adelante, vino el valero. Vino no muchas cosas, porque te imaginas, estamos hablando del año 40. Yo nací en el 30. Acá en Zapala nací. Soy zapalino. Así que un poco más y la voy a alcanzar a Zapala en su edad. ¿A quiénes recordás con cariño de aquellos años que considerás personas que contribuyeron fuertemente a construir nuestra sociedad, nuestra cultura zapalina? Vos sabés que la verdad que acá tengo miedo de olvidarme de alguien, pero más que nada era la relación que nosotros teníamos dentro de la colectividad, ¿no? Y con gente de afuera también, de afuera, con gente auténtica de acá. Y no sé, no me animo a nombrarte, me voy a olvidar de mucha gente, ¿no? Porque tanta relación, tanto con los árabes como los Jalil, los Zapag, los Acer Julián, por ahí también con los Ingoni, los Rambó. Es decir, toda esa gente, yo creo que hoy todavía se recuerda. Yo no quiero nombrarte, porque vale la pena recordar a todos, sino la verdad gente que hizo sacrificio y que por Zapala se hizo mucho. Te digo, mirá, nosotros la colectividad nuestra, por ejemplo, la colectividad nuestra, ya en el año 1925, ya había fundado la Sociedad Sirio-Libanesa. Y dentro de todo esa ignorancia de esa época, pero que se iba aprendiendo, una de las primeras cosas que hizo la sociedad, que tenemos ahí, tengo el libro de actas de esa época todavía, y me acuerdo del acta 19, se estableció para la escuela 1 una cantidad de dinero mensual, dábamos. Era una sede en esa época muy abierta y ayudábamos mucho porque había muchos paisanos nuestros en distintos parajes que venían acá y a dónde iban en esa época. Así que se les brindaba un lugarcito ahí y se los atendía un poco también económicamente a veces. Eran tiempos duros, lindos pero duros, ¿viste? Esas cosas que se hacían pero siempre me acuerdo, la verdad que no lo puedo olvidar.
Si tuvieses que traer algo de aquel pasado a este presente, que extrañas mucho, ¿qué traerías? Que extraño mucho. No sé si son las ganas de vivir que teníamos, yo todavía tengo por suerte, las ganas de vivir y ¿cómo te puedo decir? La honestidad, esa confianza absoluta que había. Nunca me olvido una de las cosas tan lindas, la palabra, lo que valía la palabra. Ahí no se te ocurría ni firmar un papel que era una ofensa. Fíjate vos hasta dónde llegaba. El querer hacerte firmar un documento era una ofensa. Tal era la confianza y el espíritu que había. Si pudiéramos traer un poquito de eso a estos momentos actuales, el país sería otro. Las actividades productivas del Zapala de aquellos años, del 40, del 50, ¿cuáles eran las más fuertes, las más arraigadas o las que más prosperaban? Pero vos sabés que las que más prosperaban en esa época eran todas las agropecuarias. Se traía del interior mucha lana, se traían animales en vivo que se cargaban acá en el ferrocarril. Había vagones especiales. Y eso fue una de las cosas que más se trabajó acá en Zapala, porque todos los alrededores no tenían otra donde ir, era Zapala. Después se hicieron se fueron surgiendo otros pueblos. Pero en ese momento, y aún hoy, ¿viste? Zapala es el centro. Así que todo se filtraba por acá. Pero lo más grueso era la lana y los animales, especialmente lanares. Pero vos sabés cómo se mandaban los vagones y lana también. Y vacunos también. Todo por ferrocarril. El ferrocarril era el oasis cuando llegaba acá. Íbamos a pasear a la estación. Esperábamos el tren ahí, así estaba toda la gente que estaba en el pueblo iba a la estación. Así pasaba Waji Adem aquí en nuestro programa. Bueno, muchas gracias por su testimonio y obviamente por su tiempo. Momento de hacer una segunda pausa, enseguida volvemos. Ya estamos de regreso en nuestro tercer bloque, aquí Zapala cuenta su historia. Bueno, y en este bloque vamos a tener dos segmentos. En el primero vamos a presentar a una persona que hace muy poquitos días cumplió nada más y nada menos que 88 años aquí en la ciudad de Zapala. Nosotros tenemos ya 101 años, así que, bueno, prácticamente tiene mucha historia para contar. Estamos hablando de Miguel Ángel Pichún, un histórico vecino del barrio 582 Viviendas, de aquí de nuestra ciudad, a quien obviamente le hicimos una nota. Pero esto no es todo lo que vamos a tener en este bloque, así que atentos. Vamos primero con esta primera parte del señor Miguel Ángel Pichún. Don Miguel, ¿cómo anda? Ahí andamos. Ahí andamos. Sí. Hoy está lindo el día para venirse al puesto. Lindo día soleado le tocó. Sí. Ayer también está más o menos. Ayer está bueno. Don Miguel, ¿a qué hora se viene para acá todos los días? Que yo no tengo horario. Vengo a la mañana temprano, otra vez vengo a las 10, otra vez a las 12, después vengo a las 4. ¿Cuántos años hace que tiene el puestito por acá? Y hacen como 15 años. 15 años, o sea que es de los primeros que se ha venido por acá. El primero que estoy acá estuve. ¿Y la familia? ¿Cómo se compone la familia suya? Bueno, yo no me vengo acá y ellos también a veces cuando tienen que limpiar algo. Pero más pasan por. Me estaba contando por ahí que tiene 8 hijos, don Miguel. Don Miguel, ¿y qué es lo que hace cuando llega acá a la mañana? ¿Qué viene a hacer? Con agua el cego.
pero a veces no llega el agua. Sí, veo que pasa. Acá hay tenido gallinas, me han sacado las gallinas. Hay mucho chorizo. No, ¿para qué? Si uno se descuida, me lo roban. No, acá no se puede. Don Miguel, ¿cuántas hijas, mujeres tiene y varones? ¿Ah? ¿Cuántos son los hijos suyos, varones y las mujeres? Sí, son 4, varones. Ajá. ¿Y 4 mujeres? Sí. ¿Qué hace? ¿Estamos de fiesta esta noche? Y claro, vamos a comer, en primer lugar. Sí, señor. Entonces, después ya para tomar. Hay que darle una remolina. ¿Un poco de pachanga también? Sí, por eso. ¿Bailongo? Bailongo. Ah, muy. ¿Le gusta bailar? No, ahora no, casi No, porque... pero ha sido bailarín en su muy poco. Sí. No, porque, no sé por qué. Muy poco. Y ahora que estoy jodido la pierna, Don Miguel, ¿y usted que tiene tantos años de vida? Ya 88, ¿no? 88, sí. Bueno. ¿Qué se le dice a los pibes? ¿Cómo hay que ser? A ver, ¿cómo le gustaría que sus hijos que sigan el camino? Sí. Y a ver Un que... mensaje, digamos. Sí, trabajar, Ujú. cualquier trabajito. Pero como acá, yo me crié en el campo. Sí. No, acá no. Después de edad llegué acá en el pueblo. Ajá. Cuando tenía unos 70 años. Acá, mira, el pueblo. ¿Y qué puede decir de lo que es Zapala de ahora y el de antes? ¿Cómo ha cambiado? Y Zapala ha cambiado porque ha agrandado mucho el pueblo. Mucho. Y está agrandado. Mucho, ¿eh? Me estaban desarcando. El pueblo está llegando. La casa. Hasta acá. Sí, hasta acá. Más después cuando tengamos riego va a estar bien. ¿Quién sabe cuándo va a ser eso? Y van a poner un estanque, no sé, para que haya agua para sacar. Ahí teníamos entonces al señor Pichún. Bueno, muchas gracias también por ser parte de Zapala Cuenta Su Historia. Y también agradecemos a nuestro compañero Horacio Pajarito Roldán por el material que acabamos de difundir. Segunda parte de este tercer bloque, Facu. Sí, tenemos un segmento que se llama Ya es Historia, como ya habíamos visto en otros programas, que es con el señor Eduardo Mundano y Jorge González Cornejo, que se hizo cuando Zapala cumplía 76 años. Así que está bueno e interesante como para que veamos un poco la historia de estos dos personajes que fueron conocidos acá en Zapala. Tenemos un pequeño desperfecto en el audio, pero la nota es imperdible, así que la compartimos con todos ustedes. Ya es Historia. En el corazón de la provincia del Neuquén, aproximadamente a 180 kilómetros de la capital, se encuentra la ciudad de Zapala. Sus orígenes se remontan a los últimos años del siglo pasado, cuando esto era poco más que un yermo y esperaba expectante la llegada de gente con ganas de darle vida. Así fueron llegando los Roberts, los Arce, los Singoni, los Trana, los Zapag y tantos más que poco a poco fueron superando las dificultades de la distancia, el viento y los fríos precordilleranos y dieron su lucha y su simiente a este suelo neuquino. La llegada del ferrocarril Sud le da un vuelco a su historia. Zapala pasa a ser punta de rieles y además queda implícita su determinación,
como lugar de intercambio comercial entre los centros poblados del este y todos los puntos occidentales de la provincia. Es tan importante el hecho para este pequeño grupo de pobladores que se toma como fecha de fundación el 12 de julio de 1913, día en que llegan las vías férreas al lugar. Así se fueron marcando los primeros pasos de esta ciudad, que fue cambiando paulatinamente hasta ser una de las más importantes de la provincia. Quedan atrás los recuerdos de los antiguos pobladores, como el señor Eduardo Mundano, hijo de Zapala, amante de las piedras y ligado a la actividad minera. Él nos abrió las puertas de su casa y nos llevó al Zapala de antaño. Mi padre vino como policía a la Colorada. Y ahí lo conoció Zingoni, y Zingoni lo interesó para que le tomara la tropa de carro. Y le tomó la tropa de carro, que es esta fotografía. ¿Qué año? El año 1913, por ahí sería. ¿Y Zingoni ya estaba acá? Sí, Zingoni estaba ya, cuando entró en Alejandro Arce en 1800 y pico, ya estaba ahí en la Zulema. La Zulema antes de llegar a Catandil. Zingoni, ¿por qué? Don Fernando Zingoni fue el primer italiano y lo trajo don Alejandro Arce de Patagonia. Y lo trajo para que le atendiera la proveeduría y pusieron una pulpería en esa zona. Y después ya vino don Luis y hizo la compañía Zingoni Compañía. Recuerdo mucha gente, porque hasta que yo me empecé a tener uso de razón, que puede ser desde los 8 años para arriba, no vamos a poner. Tengo el administrador del Ferrocarril Sur, que era era el proveedor del Ferrocarril Sur, don Víctor Jansson, a quien nosotros, que yo tenía, íbamos a la escuela estaba acá y nosotros teníamos que venir acá, pero como don Víctor Jansson sabía estar a la mañana afuera, nosotros dábamos vuelta por acá y pasábamos frente a él. Cuando él los veía, los llamaba, vení, tomá un caramelo, andá para la escuela. Y a estudiar, ese era don Víctor Jansson. Y era el proveedor de los ferrocarriles. ¿Y qué año era eso? Y yo tendría 7, 8 años. Sí. Cuando llegaba el ferrocarril a Zapala, toda la gente se iba a la estación. Porque era un acontecimiento muy grande. Entonces todo el mundo iba a esperar el tren a ver quién llegaba. Y algunos llegaban en primera, otros, claro, el que venía en segunda no, pero el que venía en primera, quien era fulano. Después ya empezaron a ver los dormitorios, que era una novedad también. ¿Y cómo era en aquellos tiempos? Bueno, para mí me parece que la vida era más fácil. ¿Por qué? Porque la gente, no había esa desconfianza que hay ahora, la gente yo no sé si es porque somos muy cosmopolitas o qué, pero hemos cambiado mucho en la forma de ser. Usted antes visitaba a una persona, le hablaba de una cosa y siempre encontraba eco. Ahora no, a lo mejor está hablando y están desconfiando. No sé si es por la evolución de la sociedad, no sé por qué, ¿no? Pero Zapala era un pueblo muy hospitalario. Siempre. ¿Y aún ya dejó de serlo? No, siempre la gente hay, pero ya está muy mezclado, ¿no? Está muy mezclado. Hay otra era, ¿no? ¿Cambiaría Zapala por cualquier otro pueblo del mundo? No, yo Zapala no lo cambio, porque para mí Zapala es donde estuvo el paraíso. Tal vez ahora está un poquito más alto, por eso que lo agarran los vientos. Y es cierto, Zapala cambió el ritmo de vida. De un pueblito del interior pasó a ser una ciudad en pleno movimiento. Y ese cambio tiene su costo, pero quizá se haga menos oneroso al ver todo lo que se hizo en poco tiempo. Tan solo 76 años. Si damos una vuelta por la ciudad, vemos edificios nuevos, y no tanto, pertenecientes a la actividad pública y privada.
abarcando los ramos más diversos. Si tomamos como ejemplo la salud, veremos que no solo se repite al Hospital Central y sus centros periféricos, sino que la iniciativa de la parte privada se hizo presente. Allá por el año 1957 se funda la clínica Huincalahuén, con la esperanza de ofrecer un servicio de salud más al pueblo zapalino. En poco más de 3 décadas, la clínica fue remodelándose y se ampliaron los servicios de atención a las especialidades básicas. Son más de 60 las personas que brindan su trabajo en este lugar. Trabajo enriquecido por la cuota de amor, tan necesaria en los momentos difíciles o en los dichosos, como el de traer un nuevo hijo a la tierra zapalina. Si tomamos como referencia la actividad pública, veremos que también se hicieron obras. Tarea que continúa a pesar de los embates económicos que azotan la marcha normal de la ciudad. En la esquina de la avenida Avellaneda y Zapala se construyó una plazoleta, el Paseo Doña Paca. Aquí se erigía el famoso Hotel Zapala, perteneciente a una mujer, baluarte indiscutido en la historia de Zapala, doña Francisca Echeverría. Quedó atrás el hotel, pero se prolongará para siempre la herencia de doña Paca dentro de este espacio verde en el corazón de la ciudad. Desde aquí podemos apreciar el centro comercial Avellaneda, 600 metros que albergan numerosos edificios que se vienen construyendo desde 1985 y que reafirman el espíritu comercial zapalino. En este último tiempo también se realizaron 2 obras que se hacían cada vez más necesarias: la ampliación del cuartel de bomberos voluntarios y la alcaidía. También hay un lugar para la actividad deportiva y es por ello que se construyó la pista de atletismo en el club municipal. El Cañadón, dentro del sector norte de la ciudad, ya no es un extenso terreno a cielo abierto. Se han construido más de 600 viviendas que alojan muchísimas familias que llegan a Zapala. El Cañadón se constituye entonces en el sector de ampliación del área residencial. Trayendo aparejadas las necesidades propias de un barrio, se construirá entonces la colectora cloacal que permitirá el saneamiento de toda el área. Se construirá un gimnasio polideportivo de 3er nivel, ambicioso proyecto que lo constituirá en el más importante de la provincia. La extensión de su arteria principal, la avenida 12 de Julio, es un hecho concreto y muestra del esfuerzo realizado en estos últimos tiempos. Zapala ha cambiado, y esto es indiscutible, pero lo que permanece y seguirá vigente es ese espíritu de continuar hacia adelante. Así fue como la soñaron los de antes, y así la quieren los de ahora. Otra institución con mucha historia y con no menos proyectos es el Club Unión de Zapala. Este club nació hace poco tiempo como tal, pero es el logro de la fusión de varios clubes de la ciudad con una vastísima trayectoria futbolística. Es el fútbol el deporte base de la institución.
Ya adquirida la planta física, el Club Unión construyó su sede, inaugurada el año pasado, y amplió el espectro deportivo. Se realizan hoy la práctica de pádel, se formó un equipo de hockey sobre césped integrado por más de 60 jóvenes de la ciudad. Se dan clases de gimnasia correctiva por la tarde y para la tercera edad, y además se realiza la práctica de taekwondo. Si bien el fútbol de todas las edades sigue siendo el fuerte del club, los proyectos son muchísimos más. Algunos accesibles y otros no tanto, como la construcción del gimnasio polideportivo. El señor Jorge González Cornejo, secretario de la actual comisión directiva, nos habla de esto. En su momento también el Club Unión, a los efectos de poder hacer lo que ustedes han tenido a la vista, lo que es la sede social, yo le llamo el complejo social deportivo, donde está el restaurante Quincho, salón de gimnasia, y esto que es el cuerpo propiamente dicho de la sede social. Nosotros dejamos de lado un poco el fútbol, que fue cuando nos fusionamos temporariamente con el Club Social y Deportivo de Don Bosco. Es decir, fue una fusión a los solos efectos de canalizar todo el tipo de esfuerzo y sobre todo la inversión para levantar nuestra casa propia. Porque desgraciadamente, como muchas instituciones, andábamos deambulando, alquilando en distintos lugares de la ciudad. Logrado ese objetivo, que la sede se inauguró hace aproximadamente un año, logrado ese objetivo, las aspiraciones de la institución van mucho más allá. Tenemos comprado por gestiones de anteriores comisión directiva todo lo que hace a la infraestructura metálica de lo que va a ser, y esperemos que sí, el gimnasio cubierto. Una vieja y sentida aspiración no solamente de la institución, sino de toda la comunidad zapalina. Ya se han cumplido etapas importantes. Se hizo el estudio de suelo, que implicó un gasto bastante considerable en la medida que tuvo que venir gente de Bahía Blanca para estudiar la conformación del suelo. A su vez se ha traído ya el cemento, está también el ripio, y calculamos que la platea y lo que es la fundación en el término de 20 o 40 días puede ya estar lista. Una vez cumplimentada esa etapa, como ya están las estructuras, se va a pedir la colaboración a una empresa con una pluma para ir levantando toda la estructura metálica, y pronto calculamos que vamos a tener una realidad. No obstante eso, seguimos insistiendo, y esta ocasión es más que propicia para alertaros, no digo alertaros, ratificar aquello que hemos expresado. El gobierno provincial se comprometió a levantar en este predio, no en otro, en este predio un gimnasio. Como no lo cumple, lo está cumpliendo la gente de Unión. Pero lógicamente necesitamos también que nos apoyen, que nos den una mano, que no es para nosotros, es para la comunidad de Zapala, para los chicos. A pesar de las dificultades, el Club Unión tendrá su gimnasio. Obra que requiere, como dijo González, del esfuerzo y apoyo de todos, a quienes de última va destinado este y todos los emprendimientos que ha venido realizando la institución. Así pasaba nuestro segmento Ya es Historia junto al señor González Cornejo y a Eduardo Mundano. Bueno, espero que lo hayan disfrutado. Nosotros vamos a hacer una última pausa comercial y enseguida regresamos con más historias de nuestra querida ciudad de Zapala. Ya estamos de regreso, encaramos el cuarto bloque de nuestro programa, Zapala cuenta su historia, y nos vamos a meter de lleno con una familia histórica de nuestra ciudad, como lo es la de Antonio Tono Sarquis, ¿sí? O Sarquis.
Bueno, él nos va a contar acerca de su familia, bueno, cómo y por qué llegaron a la ciudad de Zapala hace ya muchísimo tiempo, y también cómo era el negocio familiar que fue obviamente el sustento de esta familia aquí en la ciudad de Zapala. Facundo, bueno, Tono Sarkis, un personaje, Claro, ¿no? muy conocido acá, que todos lo conocemos, un empleado municipal. También cabe destacar que él también habla un poco de la colectividad sirio-libanesa, así que está bueno como para que sepamos un poco de lo que cuenta de su familia. Perfecto. Entonces, Antonio Tono Sarkis, o Sarkis, aquí en el cierre de esta edición de hoy de Zapala cuenta su historia. Muchísimas gracias por recibirnos. No, por favor, es un placer. Bueno, Tono, contanos de tu familia, te vamos a contar un poco de que nos contés de tu familia, de tus papás, del comercio que tuvieron, de la colectividad. Así que contanos un poco en qué año naciste y si naciste en Zapala. Sí, nací en Zapala, 5 de abril del 49, así que ya tengo 65 años. Bueno, mis padres, el que viene primero acá a la Argentina es mi abuelo. Mi abuelo viene a la Argentina en 1890 y llega a Azul. Ahí está un tiempo muy pequeño y va a Buenos Aires. Y ahí se hace mayorista mercero. Él importaba mercadería de Francia y tenía un local en Córdoba y Reconquista. Hoy en el lugar donde él estaba hay un hotel tipo victoriano, tipo inglés, muy lindo, con ladrillos a la vista. Tendrá 60, 70 años. Es un hotel muy lindo. Y estuvo hasta el año 1900. En 1900 se va al Líbano, hace 2 casas y se casa con mi abuela. En el Líbano él compra un título turco, un título de bey, porque el Líbano en ese momento era un protectorado turco. Por eso todos aquellos que vinieron del Líbano o de Siria le dicen turco, porque en su documento decía turco. Entonces, nosotros mal llamados somos turcos, pero somos hijos de libaneses o hijos de sirios. Se casa con mi abuela. Mi abuela era de una familia de emires, príncipes. Entonces él, para estar un poco a la par, compra el título ese de turco. Era de Bek. Entonces él le decían Antun Bek, porque se llamaba Antonio. Él era un gran jugador de póker, pero era un gran perdedor también jugando. Entonces vuelve a la Argentina en 1906. En 1906 queda hasta 1909, vuelve al Líbano. Y después, siguiendo con la costumbre del juego, vuelve a perder su capital. No así sus casas. En 1920 viene con mi papá. Mi papá en ese momento tenía 15 años. ¿Cómo era el nombre de tu papá? Fuat. Bueno, llegan a Buenos Aires en el mes de agosto de 1920 y ahí compran en una casa un almacén muy grande que era de Pedro y Antonio Lanusse, que eran unos mayoristas, como hoy sería acá en Zapala, Diarco o qué sé yo. Bueno, en Buenos Aires hay otros, pero era un negocio muy importante, muy grande. Y vienen a Zapala. ¿Por qué vienen a Zapala? Porque acá en Zapala estaba un pariente de él que se llamaba Jesús Meana, que se encuentra en la esquina, enfrente del cuartel. Viste que hay unos galpones ahí, sí. Enfrente es Roca y Ejército Argentino. Entonces mi abuelo viene a Zapala. Viene a Zapala y alquila en donde estaba el negocio nuestro, al lado.
a una familia vasca. Llegan a Zapala un 11 de octubre de 1920. Y yo le pregunto a mi papá por qué él se ubica en el lugar donde se ubica. Se ubica, dice, ahí porque acá venían todos los arríos que venían del sur. Venían hasta de Bariloche, de Chubut, y acá estaba el embarcadero. Entonces toda la gente que venía con los arreos de animales paraban acá al frente del negocio. Entonces ellos vendían a la gente que venía en los arreos. Le vendían ropa, le vendían bebida, le vendían guitarra, le vendían calzado. Entonces ellos, por eso el negocio nuestro está ubicado en el lugar que está ubicado ahora, por una cuestión estratégica, ¿no es cierto? Ellos, Después mi papá comienza a salir al campo a juntar animales. Él también compraba animales y lo fue haciendo hasta el año 47. Mi abuelo muere en Bahía Blanca en el año 23. Viene un tío mío y después viene mi abuela que los viene a buscar, ¿no es cierto? ¿El nombre? María Sheap. Ellos allá en el Líbano estaban acostumbrados a tener una casa muy linda, muy lujosa, con todo tipo de lujo. Las maderas eran de madera del cedro del Líbano, los pisos eran de porcelana, de mármol. Se trajeron la cultura de su país para acá. Claro, pero acá no trajeron nada. Y mis padres y mi tío vivían en un lugar que era piso de tierra y techo chapa, así que, y paredes de adobe. O sea, de todo el lujo oriental vinieron a todo lo simple que había en Zapala. O sea que, además... De abajo. Sí, de abajo, bien de abajo. ¿Cómo vinieron todos los inmigrantes que vinieron en esa época? En esa época había una gran comunidad sirio-libanesa y judía, y eran todos amigos y compañeros. No había ningún tipo de rivalidad. Fueron comercios. La avenida Roca era un comercio que era de árabes y judíos en su mayoría, y todos dedicados al acopio de frutos, ¿no es cierto? Que era la compra de lana, pelo, cuero, eran almacenes. Comercios de ramos generales. Comercios de ramos generales. Con eso comenzaron. Y contame un poco de eso de la colectividad, ¿tenían un lugar? Sí, el lugar donde están ahora. En el año 26 la construyen, un grupo de gente que estaba mi padre, los Adem, los Zapaz, los Afiones, los Sede, ¿quién más? Bueno, hoy no recuerdo, pero era un grupo grande de gente que hicieron la sociedad. Fue la segunda sociedad hecha en la Argentina. Sí. Tiene ya, va a cumplir 80 años. El segundo, hay edificios muy importantes en San Juan, en Santiago del Estero. No sé si en Tucumán también hay edificios muy importantes. Nosotros ahora lo vamos a agrandar, si Dios quiere. Ya está hecho parte de la construcción y queremos continuarla para poder después tener
un salón de fiestas un poco más grande. Sí. Cuando tu papá llegó a Zapala, ¿viste? Te contaba cómo fue avanzando, qué comercios habían, todo eso. Sí. Los comercios más importantes de Zapala eran los Aden, Meana, Zapag, Krapchi, Finkenstein, Singoni, Sandler. Eran esos los negocios más importantes. Los Aden tenían un negocio muy grande, tenían venta de auto, comercializaban también combustible, tenían aserradero, campos. Los Singoni tenían su centro operativo en Catanlil, que eran donde tenían una estancia y ahí tenían un negocio muy grande, y tenían acá en Zapala. Sí. Zapala era, hasta el año 50 y tanto, era la ciudad más importante de la provincia, mucho más importante que Neuquén. Comercialmente Zapala era superior, y no sé si no era más importante en población, pero era importante. El comercio, además se comercializaba mucho con Chile. Había mucho comercio con Chile, venían gente chilena acá a Zapala y compraban, y se vendía en esa época mucha harina, mucha ropa, se vendía jabón, perfumes a Chile, clavo de herrar. Era un comercio importante, y además había muchos minerales. Yo tenía un tío, César Jalil, que él acopiaba minerales y los mandaba a Buenos Aires. Era un acopiador grande, era acopiador de lana y cuero, pero era más importante en los minerales. Sí. Y Zapala hoy tendría que ser una ciudad netamente minera, con buena inversión minera, pero lamentablemente no hay. Hay muy pocas inversiones mineras importantes. Sí. Hay sí moliendas de varita, varitina y después cemento y cal, pero tendría que haber más. Muy bien, y así llegamos al final de esto que es Zapala cuenta su historia. Espero que hayan disfrutado de todos estos testimonios, de nuestra historia en particular, la de todos los zapalinos, algo que realmente no debemos olvidar. Nosotros nos vamos, pero antes vamos a contarles que ustedes nos pueden escribir a nuestro correo electrónico, Facu. Sí, a nuestro correo electrónico, que es zapalaescribeshistoria@gmail.com. Bueno, yo no me lo acuerdo nunca, por eso vos sos el encargado de... Lo repetimos. zapalaescribeshistoria@gmail.com. Perfecto. Bueno, en la conducción, quien les habla, Héctor Roldán, me acompaña Facundo Curraqueo, en las cámaras, Martín Rodríguez, Horacio Daniel Roldán, en la edición DM y la dirección y la idea de este programa a cargo del señor Adrián Berkovich. Nosotros nos vamos, pero los esperamos la semana que viene con más historias de nuestra querida ciudad de Zapala. Gracias por acompañarnos.